Hola a todos. La evolución de Singapur es uno de los estudios de caso más fascinantes en la historia mundial moderna. Mientras nuestra generación conoce a Singapur como un hermoso país completamente desarrollado, muy pocos de nosotros sabemos que hace solo unas pocas décadas, en la década de 1950, esto es lo que parecía Singapur. La tasa de desempleo era alta, los disturbios comunitarios estallaban de vez en cuando, y la tierra de Singapur misma era una de las mayores colonias de tugurios en el mundo. A diferencia de otros países, Singapur tenía desventajas severas. Ni tenían una gran población de la cual depender, ni tenían vastas tierras, y lo más importante es que no tenían ningún recurso natural como el carbón o el petróleo. Y aún así, a pesar de estas desventajas, en solo 35 años, Singapur pasó de ser una ciudad de tugurios a convertirse en uno de los países más ricos del mundo. La pregunta es qué exactamente ocurrió en esas 3 décadas que transformó a un pequeño país como Singapur en el centro económico del mundo. Y lo más importante, como ciudadanos de la democracia más grande del mundo, ¿qué podemos aprender sobre los principios de construir una nación increíble? Esta es una historia de principios de los 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge. Solo para aclarar, la Segunda Guerra Mundial se libró entre 2 grupos, países. El primer grupo eran las potencias del eje, y el segundo eran las potencias aliadas. La alianza del eje consistía en Japón, Alemania e Italia, y tenían un acuerdo tal que los alemanes se aprovecharían de la Europa continental. Los italianos querían dominar el mar Mediterráneo, y los japoneses querían dominar el este de Asia y el Pacífico. Para contrarrestar a la alianza del eje, estaba el grupo de las potencias aliadas, que incluía a Gran Bretaña, Singapur, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Singapur, en 1930, había sido una colonia británica durante más de 100 años, y el activo más valioso, o quizás el único valioso que poseían, era su ubicación, porque Singapur estaba en el corazón de la ruta comercial que conectaba Asia y Europa, razón por la cual Singapur se convirtió en la colonia de la corona del Imperio Británico. A pesar de prosperar bajo el Raj británico, la isla estaba al borde de una catástrofe cuando estalló la guerra en 1939. Durante este tiempo ocurrieron 2 eventos importantes en la historia. El 7 de diciembre de 1941 sucedió el infame Pearl Harbor, y aquí es donde la unidad militar de Japón atacó la paz naval de los EU, y esto fue claramente un acto de guerra. Y en segundo lugar, durante el mismo tiempo, las tropas japonesas estaban barriendo Asia y estaban muy interesadas en capturar Singapur en particular. Pero en lo que respecta a los ciudadanos de Singapur, pensaban que, dado que el Reich británico era tan grande, la isla estaría fácilmente protegida de los japoneses. Pero ¿saben qué, chicos? Lo que siguió después fue conocido como la mayor victoria de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y el acto más infame de estupidez de los británicos, en el que menos de 10.000 tropas japonesas capturaron la isla de Singapur, y tomaron a 16.000 soldados británicos, 14.000 soldados australianos y 32.000 soldados indios como prisioneros de guerra. Y lo que siguió después es considerado como uno de los momentos más horribles en la historia de Singapur. Las tropas japonesas llevaron a cabo una serie de masacres en todos los prisioneros, incluyendo a los civiles inocentes. Miles fueron asesinados en formas inimaginables. Y las cosas eran tan malas que las mujeres fueron violadas y enviadas bajo la etiqueta de equipos militares a varias partes del mundo. Y la mayoría de estas mujeres tenían entre 14 y 18 años. Y en nombre de eliminar a las personas antijaponesas, el ejército japonés mató a alrededor de 50.000 personas en menos de 2 meses, bajo algo llamado Operación Suching. Este fue el horrible estado de Singapur durante los próximos 3 años, hasta 1945. El 6 de agosto de 1945, el ejército de los Estados Unidos respondió a Pearl Harbor, lanzando bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Para entonces, el ataque alemán había fracasado. Hitler había muerto y en un mes, Italia estaba cerca de rendirse. Por lo tanto, los japoneses no tuvieron otra opción que retirarse de Singapur, y el Raj británico regresó a Singapur el 12 de septiembre de 1945, es decir, 10 días después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Pero esta vez, cuando los británicos regresaron, Singapur ya no era la misma colonia de la corona que los británicos perdieron ante los japoneses, porque la isla estaba completamente en ruinas. Se destruyó gran parte de la infraestructura. Las líneas de agua y electricidad estaban dañadas.
Muchos de los servicios telefónicos no funcionaban y, lo más importante, las instalaciones del puerto en el puerto de Singapur habían sido completamente devastadas. Y debido a esto, la economía de Singapur estaba en ruinas completas, lo que finalmente resultó en escasez masiva de alimentos. La condición de Singapur en aquel entonces era tan mala que incluso el arroz se consideraba un lujo. Ante tales horrores, la gente de Singapur decidió abandonar el país. Perdieron la fe en el gobierno británico, como resultado de lo cual el movimiento nacionalista comenzó a surgir en toda Asia. Aquí es donde ocurrió el histórico proceso de descolonización, en el que los británicos comenzaron a hacer sus maletas porque los negocios ya no eran viables en Asia. Esta es la razón por la que, si ves, después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 la mayoría de los países asiáticos lograron independizarse de los británicos. Singapur comenzó a obtener su independencia de los británicos. Tras independizarse de los británicos, permitieron que las elecciones se realizaran bajo su gobierno. Y aquí es donde entra el héroe de nuestra historia. Un joven abogado de 31 años llamado Lee Kuan Yew, junto con otras 4 personas, fundó un partido llamado el Partido de Acción Popular, que ascendió al poder en Singapur británico. Pocos sabían en aquel entonces que este partido continuaría para redefinir el destino de Singapur y convertirlo en un caso icónico del que el mundo podría aprender. Pero en aquel entonces, las cosas no salieron como deberían haber salido según lo planeado. Singapur tenía muy pocos recursos propios y literalmente no tenían dirección sobre cómo proceder. Y fue entonces cuando vieron un nuevo rayo de esperanza en forma de Malasia. En aquel tiempo, Malasia era mucho más grande que Singapur. Tenían muchos más recursos. Todavía tienen muchos más recursos. En aquel tiempo, Singapur requería urgentemente su ayuda. Malasia acordó admitir a Singapur en su federación y el Partido de Acción Popular en el poder decidió fusionar Singapur con Malasia, convirtiéndose así en uno de los 14 estados de Malasia. Esto se hizo con la visión de que Singapur sería capaz de crear más empleos y tendría acceso al mercado libre en Malasia. Y a cambio, Malasia tendría acceso al puerto de Singapur y a los impuestos recaudados de la gente del estado. Y justo cuando parecía que las cosas estaban cayendo en su lugar para Singapur, el infierno se desató de nuevo para Singapur. Con el tiempo, Malasia comenzó a explotar a Singapur, cobrándoles 13 años por el primer pago. Del material grabado en Singapur, se obtuvo el 89.8% de los impuestos, a pesar de que la población de Singapur es solo el 17% de la de Malasia. Y encima de eso, comenzaron a favorecer a la población malaya y a discriminar al resto, es decir, a los indios, los chinos y las otras minorías. Y esto pronto aumentó la tensión entre ambos lados. Y lo que siguió después fue otra serie de masacres. El 21 de julio de 1964 estalló el peor disturbio comunitario posguerra entre los chinos y los malayos. Y esto dejó decenas de personas muertas y cientos heridas. Finalmente, Malasia declaró que el estado de Singapur estaba en peligro y finalmente expulsó a Singapur de su país. Y así es como, damas y caballeros, la isla de Singapur obtuvo su independencia no por elección, sino por aislamiento compulsivo. Y esto finalmente llevó de nuevo a un desastre económico. ¿Por qué? Porque durante más de 100 años la economía de Singapur estuvo entrelazada con Malaya. Las materias primas industriales, como el caucho y el estaño, se producían en la península malaya y luego eran transportados a Singapur para ser comercializados en todo el mundo. Pero en el plazo de una quincena, todos los almacenes de Singapur quedaron vacíos. De nuevo, la gente perdió empleos. De nuevo, hubo violencia comunitaria. Y de nuevo, la economía estaba en problemas. Ahora, no tenían industrias, muy pocas fábricas y, para empeorar las cosas, su mayor empleador, es decir, el ejército británico, planeaba abandonar el país de repente y por completo. Y esto significaba 3 cosas para Singapur. No protección del ejército británico, alto desempleo porque los británicos eran los mayores empleadores de Singapur, y además de la crisis económica, el 20% de su PIB existente desaparecerá después de que los británicos se vayan. Esta era la lamentable condición de Singapur en 1965. Ahora, la pregunta es, con tantas masacres que ocurrieron en solo una generación, con una crisis económica en mano, sin ejército, sin vastas tierras, sin población, sin recursos naturales, sin industrias, muy pocas fábricas, mucha violencia comunitaria, con el desempleo en su punto máximo y con el 20% de su PIB en un estado tan volátil, ¿cómo diablos este pequeño país llegó a ser uno de los más ricos del mundo?